Bienvenidos a su devocional Manantiales de Dios es Amor, basado en los Salmos, presentado por el Dr. Ismael Cortés Ramírez en la voz del pastor David Escobar Maya, con el tema Integridad e Integralidad. Salmo número 7, versículo 8. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Hay palabras que nos cuestan trabajo entender, no porque sean difíciles, sino porque tristemente se han estado redefiniendo basadas en una cultura cambiante. La palabra integridad es una palabra cuyo significado en la Biblia es el que vive bajo los principios establecidos por Dios. Y la palabra integralidad habla de la aplicación de la integridad, mostrando la totalidad de esta en todas las áreas de la vida. Qué importante y necesaria es esta palabra, integridad. Y tiene dos aspectos principales. Por un lado, muestra la sinceridad o conducta adecuada, y por el otro, rectitud y honestidad. Veamos cada una para poder entender este principio tan importante en nuestras vidas. La primera idea que nos presenta la palabra integridad es sinceridad o conducta adecuada a lo establecido en las Escrituras. Si queremos entender completamente lo que es la integridad, como lo muestra la Biblia, es importante acercarnos a algunos versículos claves para entender lo que verdaderamente significa la integridad. Proverbios 10:9 menciona: el que camina en integridad, camina confiado, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. ¡Qué interesante! ¿No te parece? El que vive en forma íntegra tiene una vida de paz y tranquilidad, en la cual no se está cuidando de nada. Vive reposadamente. Pero la persona que no vive bajo estos principios ya contaminó sus caminos. Desintegridad significa que algo ya no está entero, que está incompleto, que ha perdido su valor. El salmista David, tras ser acusado de traición, complot y deslealtad, está dispuesto a ser juzgado y examinado por el único que conoce absolutamente su historia, conducta, actitudes y que pesa los corazones. En el Salmo número 7, versículo 8, David asegura que no ha perdido su integridad. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Su integridad entonces lo pone en la capacidad de levantar la frente y sentirse confiado. ¿Cómo nos hace falta en esta época este principio? Si esto fuera una realidad en nuestras vidas, no tendríamos tantos errores, caídas, raspones y cicatrices. El segundo enfoque de la integridad la tenemos por medio de las palabras rectitud y honestidad. Imaginemos que alguien está por hacer un examen importante y encuentra una copia de las respuestas en el escritorio antes de presentar dicho examen, y a pesar de la tentación, no toma esa información para usarla en su beneficio personal y asegurarse de sacar una nota alta. No obstante, decide hacer su examen según su estudio y preparación. Puede haber muchos ejemplos, pero la integridad es actuar con honestidad y rectitud, aun cuando sabe que nadie lo está observando. Su honradez se manifiesta en su comportamiento ético y su compromiso con hacer lo correcto. Observemos 4 aspectos importantes de la integridad. Número 1. Implica vivir de acuerdo con la verdad, hacer el bien y ser incorruptibles. Número 2. Es una decisión del cristiano en respuesta a la obra de Dios en su vida. Así lo muestra el Salmo número 26, versículo 11. Pero yo andaré en integridad,
redímeme y ten piedad de mí. Número 3. La integridad es un acto producido por Dios en la vida de sus hijos. Salmo 41:12. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Número 4. Es un tema recurrente. Los salmos nos recuerdan la importancia de vivir con honestidad, coherencia y fidelidad a Dios. Algunas características de la integridad personal incluyen lealtad, cumplimiento de promesas, control emocional, reconocer errores y pecados, honestidad, honradez y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. En el Antiguo Testamento podemos observar a varios personajes que fueron conocidos por su integridad y fidelidad a Dios. José, a pesar de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, mantuvo su fe y se resistió a la seducción de la esposa de su amo. En Daniel vemos otro ejemplo de integridad, al mantenerse fiel a Dios incluso en medio de la adversidad y las pruebas. Job fue un hombre justo y temeroso de Dios que enfrentó pruebas extremas. A pesar de todo, mantuvo su integridad y confianza en el Señor. La integridad ha sido un principio fundamental en todas las épocas, pero su percepción y aplicación pueden variar según el contexto. Veamos algunas diferencias entre la integridad mencionada en los tiempos bíblicos y la integridad en la época posmoderna. Primero tenemos el enfoque en la verdad. En la Biblia, la integridad implica vivir de acuerdo con la verdad y los principios divinos. Es un compromiso con la justicia y la rectitud. En la posmodernidad, la verdad se relativiza y la integridad puede verse afectada al ser interpretada a gusto personal, al quedar bajo la decisión del individuo resolver qué es lo correcto o incorrecto. Imagina una situación en la que alguien justifica una acción poco ética diciendo, bueno, eso es lo que creo que es correcto para mí en este momento. En lugar de adherirse a principios escriturales, la persona se basa en su propio pensamiento o criterio para determinar su comportamiento. Esto puede deteriorar la integridad, ya que no hay un estándar absoluto al que adherirse. Esto es lo que está pasando todos los días en todos los entornos, incluyendo la familia y la iglesia. En segundo lugar está el individualismo contra la comunidad. La integridad bíblica considera el bienestar de la comunidad y la responsabilidad hacia los demás. El individualismo posmoderno prioriza la libertad personal sobre la responsabilidad hacia los demás. En tercer lugar está el énfasis en la autenticidad. La integridad bíblica busca la autenticidad en el carácter y la conducta. La posmodernidad valora la autenticidad personal, pero a veces se confunde con la autenticidad egoísta. En cuarto lugar están los cambios en las formas y métodos. Los principios bíblicos son eternos, pero las formas y métodos pueden adaptarse al contexto. Las iglesias posmodernas ajustan sus métodos para ser relevantes, comprometiendo la verdad bíblica. La integridad sigue siendo esencial, pero su aplicación puede variar según la cultura y la época. La clave está en mantener los principios eternos sin amoldarnos a aspectos contrarios a la Escritura. Temer a Dios en nuestras vidas a través de Jesucristo es fundamental para vivir la verdadera integridad. Por tanto, hoy te invito a buscar a Dios por medio de su Hijo amado que vino a morir por nosotros. Jesucristo es el ejemplo supremo de integridad. Él vivió una vida sin pecado, siendo fiel a los principios divinos y amando a los demás. La relación con Dios a través de Él nos transforma desde adentro. El Espíritu Santo trabaja en nosotros, guiándonos hacia la verdad y la justicia.
Dios en nuestras vidas nos ayuda a adherirnos a estos principios, incluso cuando nadie más nos está observando. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por enseñarnos que solamente a través de tu Hijo Jesucristo y tu palabra santa podemos llegar a ser diferentes, a ser íntegros delante de ti. Reconocemos que somos pecadores, pero que tú nos ayudas y capacitas para vivir en integridad e integralidad todos los días de nuestra vida. Señor, te pedimos por todos aquellos que todavía no te conocen, porque solo estando tú en los corazones de las personas se puede vivir íntegramente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.